Hola, buenas tardes a todos los que nos ven. Es un gusto, es un placer estar nuevamente con ustedes en esta serie que iniciamos hoy, que se llama Finanzas. Esto es una a una, Berea en casa. Comenzamos. Bueno, hoy quiero platicarte acerca de un tema que en estos tiempos es tan importante por todo lo que hemos estado viviendo. Y es un tema en el cual la Biblia nos da muchas enseñanzas de cómo debemos hacer. Y te voy a invitar, si tú tienes Biblia en casa y si no, escucha la palabra en Lucas capítulo 12, de los versos 16 al 21. Yo voy a leer, tú escucha ahí en tu casa, donde quiera que estés. Dice la palabra de Dios así. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta serie se llama Finanzas, pero el tema que hoy vamos a ver lo he titulado: no saques a Dios de la ecuación. ¿Por qué es tan importante meter a Dios aún en las finanzas? Fíjense, este hombre que nos habla aquí la parábola, el Señor Jesús contó esta parábola y dijo que la heredad de un hombre había producido mucho. Es decir, que este hombre del que Jesús nos habla, dice que era un hombre muy rico. Y aquí el problema no es que el hombre fuera rico, porque Dios no está peleado con las riquezas, no está peleado con que tengamos los recursos para vivir bien, para vivir mejor. Es más, Dios quiere que sus hijos vivamos bien, que todos sus hijos vivamos de una manera que no necesitemos nada, que tengamos lo suficiente. Pero el problema aquí no era que el hombre era rico. Tampoco la Biblia nos dice aquí, si ustedes analizan el pasaje, no dice que el hombre fuera deshonesto, no dice que el hombre estuviera haciendo malos negocios, no dice que el hombre fuera un tramposo, que estuviera robando a otros, tampoco nos dice que estuviera aprovechándose de otros para así hacer más riquezas, no. Seguramente era un hombre que trabajaba, era un hombre que era bueno para hacer negocios. Pero entonces, ¿cuál es el problema de esta parábola? Porque al final dice que Dios dijo: necio. ¿Por qué Dios le pone el sombrero de necio, de tonto a este personaje de esta parábola? Porque el problema era que en toda esta riqueza, en todos los negocios que hacía, en ningún momento el hombre había puesto a Dios en primer lugar. O sea, todos los planes los estaba haciendo él. Si se fijan ahí en el verso 17 dice: y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? En ningún momento le pidió la dirección a Dios: Señor, ¿qué puedo hacer con este negocio? ¿En qué puedo invertir de tal manera que salgan mejor las cosas? ¿En qué puedo invertir de tal manera que pueda ser de bendición para otras personas? O sea, no, él en ningún momento puso a Dios en primer lugar. Él todo lo hizo él egoístamente. ¿Qué haré? Y luego fíjense lo que dice el verso 18. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré. O sea, derribaré y edificaré. O sea, todo yo haré, ¿verdad? Y entonces, ya después él dice en el verso 19, y ahora sí, voy a decir a mi alma, ahora sí, muchos bienes tienes para muchos años, regocíjate, come, bebe, haz lo que te plazca. Y entonces dice: pero Dios
le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Es decir, todo aquello que había acumulado, ¿de quién iba a ser? Muchas veces otras personas que a veces ni son familiares, ¿verdad? Vienen a disfrutar lo que alguien con tanto esfuerzo hizo, pero muchas veces sin poner a Dios en primer lugar. Y hoy queremos hablarte precisamente en estos tiempos donde yo creo que se están viviendo situaciones muy difíciles. Queremos decirte que Dios tiene palabras hermosas, consejos hermosos en la Biblia, aún en este tema que es tan importante y que no siempre se habla en las iglesias acerca de las finanzas, de una manera correcta de administrar, de una manera correcta de siempre poner a Dios en primer lugar. Y yo quiero que aprendamos en este tema tres principios que Dios nos habla en todo esto que queremos compartirte el día de hoy. Y el primer principio que vemos aquí es que Dios es el dueño de todo. Muchas veces pensamos, no es que yo he trabajado, es que yo he hecho, pero tú te has puesto a pensar si un día amaneces enfermo y simplemente no puedes ir a trabajar, o tienes un accidente y por muchos meses no puedes ir a trabajar. Entonces, ¿quién nos da las fuerzas? ¿Quién nos da las energías? Es Dios. Entonces tenemos que reconocer que Dios es el dueño de todo y que siempre debemos de ponerlo a Él en primer lugar en cualquier negocio que vayamos a emprender, para que nos vaya bien, para que no salgan las cosas muchas veces ya mal y entonces estamos allí reclamando a Dios cuando pudimos haberle pedido su dirección antes. Pero el segundo principio que yo quiero que aprendamos en el día de hoy es que todas las cosas provienen de Dios. Dice la Biblia que Él nos da las fuerzas y Él ha dado al hombre la sabiduría para hacer negocios. Aún si tú eres muy hábil para hacer negocios, no pienses que es de ti mismo. Ay, qué inteligente eres. No, porque aún eso Dios te lo ha dado. Y el tercer principio que quiero que quede bien claro es que nosotros y todo lo que tenemos pertenecemos a Dios. Así como este hombre había toda su vida trabajado, había seguramente con su esfuerzo y honestamente había hecho riquezas, pero nunca entendió que él y todo lo que tenía pertenecía a Dios y que un día él iba a morir y todo eso de quién había sido. Yo hoy invité a dos mujeres extraordinarias que yo considero que pueden darte un consejo muy acertado en esta hora y que seguramente tú te puedes identificar con algunas de ellas o con las dos, porque las dos son mujeres emprendedoras, pero las dos han tenido que sacar adelante a su familia con la ayuda de Dios obviamente, pero solas, con su trabajo, con la ayuda de Dios y su esfuerzo. Entonces a veces pensamos, no, es que yo ya perdí a mi esposo, ¿qué va a ser de mí? Ya no tengo el apoyo, ¿qué va a ser de mí? Pues yo quiero decirte hoy que hay una palabra de Dios para ti y si tú pones a Dios en primer lugar, Él te va a dar la inteligencia, te va a dar lo que necesites para sacar a tu familia adelante. A lo mejor en esta pandemia ya tú perdiste a tu esposo, no sé, has perdido un ser querido que te apoyaba, pero queremos en esta hora decirte que Dios también es tu proveedor. Y yo quiero presentarte aquí a mi hermana Laura Hernández. Realmente a Laura la conozco desde hace muchos años. Ella también pertenece aquí a nuestra iglesia Berea. Y bueno, yo la considero una mujer, por eso hoy la invité, que es una mujer emprendedora, que es una mujer luchista, que ella estudió una ingeniería ya estando con sus hijos, ¿verdad? Y ha salido adelante y trabaja ahora en una empresa y bueno, yo quiero que ella te comparta contigo también de la Biblia lo que Dios ha sido o le ha bendecido a ella, pero ¿qué tiene ella para decirte a ti, mujer que nos escuchas en esta hora? Hola, ¿qué tal, amadas hermanas y hermanos que nos escuchan? Que Dios les bendiga. Bueno, lo primero que quiero decirte es que cuando uno está fuera de Dios, ¿sí?, se angustia. Nos hablaba la pastora de este hombre rico.
Él estaba angustiado por todo lo que tenía, porque no sabía dónde ponerlo, cómo guardarlo, ¿verdad? Entonces estaba angustiado. Pero ¿qué sucede cuando es lo contrario? Cuando no tienes el dinero, cuando no sabes con qué vas a pagar la renta, la colegiatura, y estás fuera de Dios. ¿Qué sucede? Lo mismo, ¿verdad? Te angustia, estás angustiado, estás deprimido, ¿sí? Muchas veces te desánimo, y a veces hasta aunque estés tú bien de salud, mentalmente y físicamente estás enfermo, ¿sí? Entonces, afortunadamente, y yo lo digo y lo he dicho siempre, gracias a Dios conocí del Señor, y déjenme decirte que hay una promesa, ¿sí? Y esa promesa yo la encontré en Filipenses, y dice ahí: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, en primera, yo entendí que cuando Dios, ¿sí? Cuando yo conozco a Dios, me da una identidad, ¿sí? Me da una posición dentro de lo que es la iglesia, dentro de lo que es ser hijo de Dios. Cuando yo encuentro eso, fíjate lo que te voy a decir, tomo a Dios como mi Dios, como mío, lo hago mío. Primero debes de hacerlo tuyo, debes de creerlo. Y dice que Dios suplirá todo lo que os falte, ¿sí? Cuando tú crees eso, hermana, de verdad, dice el Proverbios, por ahí nos dice Proverbios 10:22, nos dice claramente: mas Jehová es el Dios verdadero y Él es Dios vivo y Rey eterno, nos dice en Jeremías. Pero en el versículo, en Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece, ¿sí? No añade tristeza con ella. Ahí te voy a decir, hermana, que desde que somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, somos ricos y somos bendecidos enormemente. Todos los hombres que dice la historia, la palabra de Dios, ¿cuándo han sido bendecidos y enriquecidos aún no siendo los dueños del negocio? ¿Sí? Han sido bendecidos, y todo lo que pone Dios en sus manos, todo eso lo enriquecía. Ellos doblaban lo que valía. Y déjame decirte, hermano, que es cierto, la bendición de Jehová es la que enriquece. Entonces déjame decirte, pero hay una sola palabra para que tú creas eso, y eso se llama fe. Y la fe es creer exactamente en esas bendiciones. Hay veces que estamos comiéndonos la bendición, y aún como hijos de Dios, aún tenemos esas promesas, y déjame decirte que a veces nos estamos comiendo la bendición, las estamos tomando, las estamos viendo, pero aún así nuestro corazón no se goza. No estamos gozando de eso. ¿Por qué? Porque a veces la angustia del dinero, y ahora con esta pandemia que muchos se quedaron sin trabajo, quedaron enfermos, los dieron de baja. Entonces, imagínate, vivimos tan angustiados que todo eso nos nubla el entendimiento, nos roba la paz y nos roba el gozo que el Señor nos dio. Entonces dice que Satanás está vencido, y sí, porque Dios lo venció en esa cruz, pero la obra permanece. ¿Y sabes qué? Esa obra es precisamente el sentirte angustiado, el sentirse deprimido, el sentirte desánimo. Entonces, fíjate nada más, hermana, lo primero que tienes que hacer, porque una de las cosas que pasa cuando sucede esto es que estamos viendo lo que tiene el otro, lo que tiene el hermano, que tú te quedaste sin trabajo y el hermano no se queda. Y aún el que no es cristiano, dices tú, ¿cómo el Señor lo provee? ¿Y sabes por qué, hermano? Porque estamos más enfocados, porque todas esas cosas nos distraen de lo que el Señor nos ha dado. Entonces, cuando te distraes, fíjate, desvías la mirada. Entonces, hermano, yo te pido, vuélvete otra vez, vuelve al camino, porque Dios te ha provisto de todo, te dio inteligencia, entendimiento, te dio una vida nueva, te dio una identidad. Solo hay que creerla, solo tienes que pararte de ahí delante, porque tienes esa autoridad de pararte. Y de verdad que todas las bendiciones de Jehová es la que enriquecen. Entonces déjame decirte que tú eres rico en todo eso. Dice que además no añade tristeza. Entonces tu rostro debe de reflejar esa alegría, ese gozo, ¿sí? De que tú crees eso y el Señor te lo dará, ¿sí? El Señor está ahí para darte todo. Si nos dio a su Hijo para nuestra salvación, ¿qué otras cosas no nos dará el Señor? Solo hay que creerlo. Y dice ahí, las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nosotros en este momento de angustia, de pandemia, ¿sí? Debemos de tomarnos de la mano de nuestro Señor, porque Él es nuestro proveedor, ¿sí? Él, imagínate, nosotros en este momento,
en que a veces muchos no vamos a la iglesia, en que muchos a veces estamos haciendo otras cosas para ganar dinero, a veces lo hacemos en nuestras propias fuerzas y se nos olvida que Él es nuestra roca, Él es nuestra fuerza. Pues yo te invito, hermana, a que vuelvas al camino, a que pidas al Señor que aumente tu fe y que no olvides nunca que tu mayor provisión es Él. Dios te bendiga, hermana. Amén. Amén, así es. Y bueno, también tengo otra invitada que también es muy especial, también de aquí de la iglesia, y también la conozco hace muchos años, a mi hermana Nora. De hecho, quiero decir que ha sido una bendición el estar en esta iglesia y ser apoyada por estas dos mujeres que de verdad yo las admiro mucho, porque también mi hermana Nora, a pesar de no tener un esposo con ella, es una mujer que es emprendedora, que es luchona y que bueno, ha sacado a su familia adelante, muchas veces con enfermedades, también con dificultades, pero yo creo que siempre confiando en ese Dios. Por eso el tema de hoy, repito, se llama No saques a Dios de la ecuación. Y menos en estos tiempos necesitamos más aferrarnos a Dios. Y yo sé que también lo que mi hermana tiene para decirte va a ser de mucha bendición para tu vida. Amén. Muchas gracias, pastora. Sabe que también la amamos mucho. Y bueno, pues para ti que nos estás escuchando el día de hoy, que nos estás viendo, yo quiero compartirte una porción de la palabra que habla de las bendiciones que nosotros podemos tener si somos obedientes. Si el Señor pues nos bendice, no solo a las mujeres que estamos solas, que por alguna circunstancia hemos quedado pues sin un esposo, ¿verdad? La palabra de Dios es para todas, para ti que tienes un esposo, para ti que estás sola, o también si tú eres soltera, si eres joven, ¿verdad? No importa la edad, no importa tu condición, tu estado civil. El Señor nos habla de las bendiciones más maravillosas que podemos ver en su palabra. Y en este día pues te voy a platicar de las bendiciones en el área de las finanzas, que es lo que estamos platicando el día de hoy. Dice Deuteronomio 28, te voy a leer aquí una porción, si tú tienes tu Biblia, pues acompáñame también. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y de aquí, del versículo 1 hasta el 9, nos habla de muchas bendiciones, incluso pues si tú sigues y lees todo el capítulo. Pero mira, en el versículo 1 dice que pues seremos nosotros bendecidas, ¿verdad? Dios nos exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Tú vas a ser conocida como esa mujer de fe, esa mujer que confía en Dios, en el área de las finanzas y en todas las demás áreas de tu vida. Pero así como el día de hoy nosotras hemos sido invitadas a compartir parte de lo que hemos aprendido nosotros en nuestro caminar en Dios, también tú puedes estar de este lado hablándonos de esas maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuáles bendiciones? Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Quiere decir que no importa en dónde estés tú, no importa si vives en una gran ciudad, si vives en una población pequeña, lejos de tanta tecnología que nos invade el día de hoy. Pero dice que esas bendiciones nos van a alcanzar, o sea, no hay límite físico o geográfico para alcanzar esas bendiciones. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Este versículo nos habla del fruto de tu vientre. ¿Qué quiere decir? Pues nosotras como mujeres, ¿verdad? Sabemos que se refiere a nuestros hijos. Entonces esas bendiciones, si tú eres una mujer fiel, si eres una mujer que sigue los mandamientos de nuestro Dios, mira, tus hijos van a ser alcanzados en esas bendiciones. Todas tus generaciones futuras pueden ser benditas por ti, ¿sí? Dice también que el fruto
de la tierra va a ser bendecido. Eso quiere decir tus posesiones. ¿Sí? Si tú tienes pues posesiones materiales, esas posesiones van a ser bendecidas. Igual, si no las tienes, si solamente cuentas con las posesiones que tienes en tu casa, aún en esa parte pequeña, tú vas a ser bendecido. A veces nosotros consideramos, no, pues es que no tengo una casa grande, o a veces no tenemos un lugar que sea propio, ¿verdad? Que sea nuestro. Pues mira, Dios tiene promesa, Dios tiene palabra. Y más adelante, en temas futuros, tú vas a ver lo que el Señor ha hecho con nosotras. Entonces, si tú confías en Dios, Él va a bendecir esas posesiones. Habla del fruto de las bestias, de la cría de las vacas y los rebaños. ¿Qué quiere decir esto? Pues son tus negocios. Sí, si tú tienes un negocio del tamaño que sea y tú lo entregas en las manos de Dios, lo confías en manos de Dios, el Señor te va a bendecir. Dice el versículo 5, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Yo en esta palabra creo que el Señor nos está hablando de nuestro trabajo. Las que nos dedicamos a trabajar, que no tenemos un negocio propio, pero servimos en alguna empresa, en algún negocio de alguien más. También en esta parte Dios bendice, Dios nos bendice. Hasta el día de hoy, mira, yo no he tenido falta de ningún bien, como dice la palabra, porque he confiado en Dios. Entonces yo te puedo compartir que esto que estamos leyendo aquí es real. Dios no nos miente, ¿sí? Dios es fiel a su palabra. Dice, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Aquí yo puedo decirte que tal vez se refiere a los viajes. Si tú viajas, ya sea por trabajo, que tengas que trasladarte de un lugar a otro, el Señor bendice en esa área también. Él, si tú tienes ese deseo, a lo mejor no lo tienes hoy, pero tienes ese deseo, el Señor puede concedernos esas peticiones de nuestro corazón si nosotros somos fieles, ¿sí? En el versículo 8 dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. El Señor te va a bendecir en todas las áreas, en tu despensa, en tus alimentos. Si tú bendices también tus alimentos cuando tú estás con tu familia, tómate ese tiempo y bendícelos, entrégaselos al Señor, agradécele por lo que Él te da, por muy poco que tú consideres. A veces decimos, ay, es que solamente tenemos un arrocito, un frijolitos, algo muy que consideramos humilde. Realmente no hay alimento humilde. Todo eso es una bendición para nosotros, que nutra nuestro cuerpo. En este mismo versículo dice que nos confirmará por pueblo suyo. El Señor no te va a desconocer, el Señor te ha hecho su posesión. Y en otras partes de la Biblia dice que tú eres su especial tesoro. Nosotras somos su especial tesoro. Él tiene cuidado de cada una de sus hijas. Así que ten confianza, ten fe, pero hay una condición, ¿verdad? Dios también nos pide, ahí en el versículo 9 dice, te confirmará por pueblo suyo como te lo ha jurado, porque en la palabra Él nos ha dado esa promesa. Dice, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Todo esto que te acabo de leer, que te acabo de compartir, ¿verdad? Tiene una condición. Esa condicionante es que nosotros sigamos los caminos de Dios. Para empezar, tenemos que ser sus hijas, tenemos que reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Si tú ya lo has recibido, bueno, pues tienes la bendición de ser hija de Dios y no nos va a faltar, ¿verdad? Y si tú aún no lo has invitado a tu vida, pues invítalo. Ya tendremos un tiempo para hacer esa invitación a nuestro Dios. Pero lo más importante es cómo nosotros vamos a cumplir esos mandamientos. Bueno, la primera cosa es que tenemos que andar en santidad. El Señor no va a bendecir nuestras finanzas si nosotros no somos fieles, si nosotras no estamos en santidad delante de Él, siguiendo sus mandamientos. Sí, si tú eres cristiana, también sabes que el Señor nos pide ofrendar, nos pide diezmar, y de todo lo que nosotros recibimos, que Él nos da, nosotros podemos darle a veces consideramos poco, pero realmente el Señor nos da lo necesario, nos da lo suficiente para seguir adelante. Entonces, dale ese 10% que le corresponde, quédate con ese 90% y verás que el Señor, ese 90% no lo hace un 100%,
a veces lo hace hasta un 110. Hay ocasiones Amén. en que no sabemos cómo es que nos rinde el dinero, pero créeme que yo te lo puedo decir por experiencia propia, desde hace mucho tiempo que yo conozco al Señor. Yo me tomé de esta promesa, donde el Señor dice que si yo sigo sus mandamientos y soy fiel, Él me dará mucho más de lo que yo pueda tener. Y el Señor ha sido fiel en esa parte. Por eso el día de hoy quiero compartírtelo y quiero invitarte a que tú sigas también lo que el Señor nos establece en su palabra. Muchas gracias. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Así es, pues estamos viendo, queridas oyentes, algunas quizás sean ya hijas de Dios, otras posiblemente no, pero todas las que nos escuchan, estamos aprendiendo en la palabra de Dios que cuando ponemos a Dios en primer lugar en todo lo que hacemos, en el área de las finanzas, no solo está la provisión que Él promete, sino que también está la bendición, como veíamos en este pasaje, ¿sí? La bendición en el campo, en la ciudad, donde quiera que vivamos. Y bueno, para concluir, también hay una palabra muy importante y esta es que Dios se encargará de ti y de tus finanzas. En Mateo capítulo 6, del verso 31 al 33, dice la palabra de Dios así: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Sabemos que el afán trae ansiedad, trae estrés, y el estrés trae enfermedad, y es algo que se va desencadenando. Entonces, cuando nosotras estamos preocupadas, afanadas, ¿qué vamos a comer mañana? ¿Qué vamos a vestir? O sea, en nuestro cuerpo también empieza a resentir y empieza a doler la cabeza, empieza a haber otros males. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que si ya vimos que Dios provee y Dios bendice, también Dios se encargará de lo que tú vayas a comer, de lo que tú vayas a beber, tus hijos, tu familia. Pero ¿qué nos pide aquí? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa buscar primeramente el reino de Dios? Eso precisamente, decirle: Señor, yo no sé qué voy a comer mañana, ya hoy me quedé sin trabajo, pero yo confío en ti. Yo declaro que tú eres mi padre, y un padre nunca va a desamparar a sus hijos, y yo no sé, yo solo me olvido de lo que voy a comer, porque yo sé que tú vas a proveer, Padre. Y hoy te queremos invitar, mis hermanas y yo, a que si tú no has aceptado a Dios como Padre, que hoy es un buen momento para reconocer que muchas veces hemos hecho negocios, hemos hecho muchas cosas y que no pusimos a Dios en primer lugar, y a veces por eso nos fue mal, por eso pues nos engañaron, nos defraudaron. Pero hoy yo quiero invitarte, si tú nunca has hecho esta decisión de ser hija de Dios, hoy es el momento, y así de aquí en adelante tú en todas las cosas que emprendas puedas poner a Dios en primer lugar. Yo quiero invitarte ahí donde estás a que hagas esta oración, si realmente tú lo sientes, que le puedas decir a Dios que hoy tú decides ser su hija. Yo te pido que ahí donde te encuentres tú cierres tus ojos para que no te desconcentres y puedas repetir esta oración. Bendito y amado Padre Celestial, Señor, le damos la honra y la gloria. Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres nuestra primera provisión. Sabemos, Señor, como ya hablamos, Señor, que queremos ser obedientes, que queremos ponerte a ti en primer lugar en nuestros negocios, en nuestras casas, Señor. Te pedimos humildemente, Señor, que tú bendigas las casas de mis amadas hermanas, que el aceite no escasee, que tú renueves sus fuerzas cada día, Padre, y como dice tu palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que no se nos olvide, Padre, primero buscarte a ti, porque dice que donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Te pedimos humildemente por ellas, mi Dios eterno, que tú, Señor, las honres,
Señor, que tú las bendigas, que multipliques y que des, y que los negocios de mis amados hermanos también sean prosperados, ya que también dice tu palabra que todo lo que ponemos en nuestras manos, Señor, si te lo ponemos primeramente a ti, tú los bendecirás y los multiplicarás. Te alabamos, Padre, en el santísimo nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Padre, en esta hora, Señor, hoy reconozco que he hecho muchas cosas sin ponerte a ti en primer lugar y la mayoría me salieron mal, Señor. Hoy quiero ser tu hija, hoy reconozco que he pecado, hoy reconozco que necesito de ti. Hoy, Padre, quiero que mi nombre sea escrito en ese libro de la vida, Señor, y que de aquí en adelante todas las cosas que emprenda, todos los negocios, los trabajos, siempre te ponga a ti en primer lugar, Señor. Ayúdame a ser realmente esa mujer que tú quieres, a empezar a caminar en tus caminos, y en el nombre precioso de Jesús yo te lo pido. Amén. Si tú ya eres hija de Dios, pues te pedimos también que puedas tomar en cuenta estos puntos de los que hablábamos, de ser obedientes, de poner siempre a Dios en primer lugar, porque a veces el hecho de que seamos hijas no siempre quiere decir que ponemos a Dios en primer lugar, y a veces por eso las cosas no salen como quisiéramos, y yo te pido que no te pierdas el próximo viernes estos temas de una a una, porque precisamente vamos a ver algo muy importante, interesante de lo que pasa cuando no ponemos a Dios en primer lugar, casos reales. Entonces te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final de esta serie que se llama Finanzas. Estaremos por 3 semanas, entonces no te las puedes perder. Esto es Una a Una Berea en Casa.